buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Recordarles que estamos ya en la semana 26. El tema que vamos a desarrollar hoy con los estudiantes del quinto grado es acerca del predicado y su núcleo, a cargo de su profesora Juliana Bendichuco. Como ustedes recordarán, chicos, anteriormente hemos hablado de la estructura del sujeto. Hemos tomado en cuenta, en este caso, qué era el sujeto, las clases de sujeto, quién era el núcleo del sujeto, el modificador directo y el modificador indirecto. Por este lado vamos a tener ahora el predicado y su núcleo. Bien. A ver, ¿qué es el predicado para iniciar? Antes de hablar de toda la estructura del predicado, vamos a iniciar hablando del predicado. El predicado es la parte de la oración gramatical en la que se dice o se predica algo del sujeto. Quiere decir que nos va a informar qué está haciendo el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, Santiago se fue a bailar. ¿Quién se fue a bailar? Santiago. Bien, Santiago sería el sujeto. ¿Pero qué está haciendo Santiago? Se fue a bailar. Por lo tanto, toda esa expresión vendrá a ser el predicado. Recuérdate que el predicado va a ser o va a predicar lo que dice el sujeto. Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco quién es el núcleo del predicado. ¿A quién se le va a llamar núcleo del predicado? Pues bien, para iniciar, el núcleo del predicado es la parte más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado. ¿Qué quiere decir? Pregunta del millón. ¿Quién es el núcleo del predicado? ¿Quién siempre va a cumplir el rol del núcleo del predicado? Va a ser el verbo. Recuerda eso, por favor. El verbo siempre será el núcleo del predicado. Y por lo general va a ser un verbo conjugado. Quiere decir que de repente va a estar en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. Por ejemplo, tenemos Miguel preparó el pavo. ¿Qué hace Miguel? Preparó el pavo. Todo sería predicado. Pero ¿quién es el núcleo del predicado? Solamente preparó, que es el verbo. Y se coloca n.p, que vendría a ser preparó un verbo. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es el verbo que va a asumir el rol de núcleo, vamos a tener tres tipos de núcleo. Tenemos el núcleo simple, el núcleo compuesto y el núcleo llamado perífrasis verbal. Sin embargo, todos serán núcleos, no dejarán de ser núcleos. Veamos, ¿a qué se refiere el núcleo simple? El núcleo simple va a referirse al verbo, que solamente tiene un verbo. Por ejemplo, en la siguiente oración que ustedes están observando menciona, este organismo tiene un consejo de seguridad. ¿Cuál es el verbo allí? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Tiene. Si se dan cuenta, hay solamente un verbo. El verbo tiene. Y cuando hay un solo verbo, se le va a conocer como verbo o núcleo simple. Tenemos por este lado, por el segundo ejemplo, tenemos compuesto. ¿Por qué será compuesto? Vamos a leer la oración. Veamos. A ver, este organismo ha tenido un consejo de seguridad. Allí nosotros nos estamos dando cuenta que hay dos verbos. Tenemos el ha y tenido. Ha vendría a ser como un auxiliar, ¿verdad? En esta parte viene del verbo haber y tenido viene del verbo tener. Por lo tanto, hay dos. Pues está indicando la posibilidad, la probabilidad que hay dos verbos. Muy bien. Ahora tenemos por último el perífrasis verbal, que también es otra manera de darse cuenta del núcleo del predicado. ¿Y para qué aprendemos eso? ¿Por qué? Porque posiblemente en nuestros ejemplos no solamente nos vengan verbos simples o núcleos simples, nos pueden venir compuestos o perífrasis verbal. En nuestro examen, en nuestra práctica, debemos por eso tener muy en cuenta ello. Muy bien. Es porque también va a tener un auxiliar y muy aparte de un auxiliar va a tener un verbo más. Por ejemplo, este organismo va a tener un consejo de seguridad. ¿Qué quiere decir eso?
que nos está dando a conocer dos verbos en una sola oración. ¿Quiere decir que tiene dos núcleos? No, todo solamente forma un núcleo. Por lo general son de los verbos, dos verbos y agregado de una preposición que es la a. Perfecto, muy bien. Tenemos tres núcleos entonces. Sigamos. Ahora vamos a nosotros señalar el predicado de cada oración. El predicado, recuerden que es lo que se dice del sujeto. Los estudiantes renovados no llegaron a la conferencia. Renovados no llegaron a la conferencia. Todo eso sería predicado. Jugaron hasta el anochecer. ¿Quiénes jugaron? No sabemos, pero como me están pidiendo predicado, todo es el predicado. 3. Los bosques necesitan agua y sol. ¿Qué necesitan los bosques? Necesitan agua y sol. Todo sería predicado. Las plantas fabrican su propio alimento. Fabrican su propio alimento será predicado. El virus COVID-19 causó muchas muertes en nuestro país. Causó muchas muertes en nuestro país vendría a ser el predicado. La profesora y los alumnos se encontrarán el próximo año. Se encontrarán el próximo año vendrá a ser predicado. Ahora, si queremos ver en cada oración cuál será el núcleo del predicado, ¿cuál sería? A ver, en la primera oración será renovados porque viene del verbo renovar. En la segunda, jugaron. En la tercera, necesitan. En la cuarta, fabrican. En la quinta, causó. Y las 5 son, en este caso, núcleos simples. Y lo último sería se encontrarán, que vendría a ser una perífrasis verbal. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a señalar el núcleo del predicado de cada oración. Los niños estuvieron en la calle el fin de semana. Recuerda que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Por lo tanto, el verbo de la primera oración es estuvieron. Siguiente oración. Él bailó guayno en jauja. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Bailó. Ellos han ocasionado un gran problema. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Han ocasionado. ¿Y qué vendría a ser? Un núcleo compuesto. Tú comes un rico plato. ¿Cuál será el núcleo del predicado allí? Comes. Muy bien. Siguiente. Todos los niños bebieron el agua del manantial. Núcleo del predicado, bebieron, porque es un verbo, recuerda eso. Edric estudió para los exámenes. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Estudió. Muy bien. Entonces, la única clave para que tú puedas darte cuenta cuál es el núcleo del predicado es diferenciar un verbo tal vez de un sustantivo. Recuerda que el verbo es la acción, es toda acción y por lo general va a estar conjugado en pasado, presente o tal vez en futuro. Muy bien. Recuerda también que los verbos son palabras variables, expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo presente, pasado o futuro. Muy bien. Bien, chicos, a continuación lo que ustedes deben hacer es desarrollar su práctica calificada y en la opción tarea se encuentra la clase que deben copiar en su cuaderno. Recuerden que la tarea que mandamos hoy se presenta a más tardar el día jueves a las 7 de la noche. Procuren hacerlo a su debido momento, por favor, y si hay algún percance se comunican conmigo. Muy bien, hoy hemos aprendido entonces acerca del núcleo del predicado y el predicado propiamente. Recuerda, ¿quién va a asumir siempre el papel del núcleo del predicado? Será nuestro verbo. ¿Y qué era el verbo? El verbo era aquella palabra variable que expresa acción, estado o procesos y por lo general va a estar en tiempo presente, pasado o futuro. Muy bien, chicos, vamos a iniciar una nueva semana con muchas ganas, con muchos ánimos de salir adelante, de entender el tema y lo más importante, de tener buenas calificaciones. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Ya nos estamos viendo mañana con un tema más acerca del predicado. Vamos a tratar todo lo que es la estructura del predicado. Ya hemos hablado hoy del predicado, de su núcleo. El día de mañana estaremos hablando de los demás componentes de la estructura del predicado. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y de todas maneras sigamos con las precauciones. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por la atención prestada, chicos.